En la mañana del 13 de agosto de 1961, los berlineses despertaron en una ciudad distinta. Los soviéticos habían dividido la ciudad durante la noche, dando paso a una separación que duró 28 años, hasta la caída del muro el 9 de noviembre de 1989. El muro fue, y es de alguna forma, una herida en la sociedad berlinesa. Familias separadas, empobrecimiento de parte de la población y falta de libertad. Pero lo que significó un verdadero calvario para tantas personas fue para otros seres una oportunidad de paz y tranquilidad en medio de una ciudad en plena Guerra Fría. Mi nombre es Triana y esta es Triana en Berlín y hoy te voy a contar la historia de los conejos del muro. La historia de los conejos y el muro de Berlín es un tanto particular y se ha convertido en una anécdota curiosa de aquellos tiempos oscuros de la Guerra Fría. Durante la construcción y posterior existencia del muro de Berlín, que dividía la ciudad en dos partes, este muro no solo fue testigo de tragedias humanas, sino también de momentos insólitos. Resulta que en la década de 1960, cuando el muro se construyó como una barrera física entre el este comunista y el oeste capitalista de la ciudad, algunas personas en el oeste comenzaron a notar algo inusual: conejos. Mientras las personas estaban de cierto modo atrapadas de un lado u otro, los conejos gozaban de otras libertades, pasando libremente de un lado a otro y construyendo túneles por debajo de la ciudad. ¿Pero qué tenía de especial el muro para ellos? Para saberlo tenemos que ver su construcción. A lo largo del muro había siempre una vigilancia activa, pero también estaban los puntos de control. El más famoso y turístico en este momento es el Checkpoint Charlie. En estas zonas su construcción no era tan simple como saltar un muro. Habían varios sectores por los cuales pasar para llegar al otro lado. Tenías el muro externo, una zanja antivehículos, dunas, una sección de patrullas, un pasillo de luz, donde detrás estaban las torres de vigilancia, y luego la famosa franja de la muerte, donde seguramente, aún pasando todo lo anterior, tu intento de escapada se terminará acá. Es ahí, en la zona menos transitada, donde los conejos encontraron un espacio para hacer sus madrigueras. Hay que tener en cuenta que Berlín no era la Berlín de ahora, y muchos de los espacios que hoy están construidos en ese momento eran terrenos más agrestes. Por ejemplo, lo que hoy es uno de los puntos turísticos y céntricos de la ciudad, la Potsdamer Platz, en ese momento lucía así. Por lo que el muro dio una oportunidad para los conejos de extenderse a zonas que antes eran más transitadas, pero también irrumpió con sus espacios ya creados. En 2009 se estrenó el documental Rabbit a la Berlín, dirigido por Bartosz Konopka. El director polaco cuenta la historia con imágenes de archivo del muro de Berlín a través de la mirada de los conejos que vivían en la zona. El documental fue nominado para los Oscars de 2010 como mejor documental. En el documental, por ejemplo, aparece el fotógrafo Manfred Hamm, conocido por sus fotografías del Berlín de los años 70. En un momento del documental, Manfred se acerca con su cámara al muro que atravesaba directamente un cementerio, lo atravesaba por la mitad. Y mientras buscaba fotografiar la estatua de un ángel, notó una forma rara sobre la lápida y luego se dio cuenta que andaban conejos en la zona. La gente ya sabía de su existencia y hasta algunos los alimentaban. Se estima que dentro de la franja del muro de Berlín vivieron unos 10.000 conejos, algunos estiman que hasta 40.000, y aunque algunos guardias por miedo a una plaga habían empezado a eliminarlos, también habían quienes salían a cazarlos para comerlos. Pero todo llegó a su fin el 9 de noviembre de 1989, cuando repentinamente, en una conferencia de prensa, el poco informado Günter Schabowski anuncia que el permiso para pasar de un lado al otro del muro es inmediato, ab sofort. Si te interesa saber cómo se dio la construcción y caída del muro, te recomiendo este video de acá. Pero en resumidas palabras, la gente fue a derribar directamente el muro de Berlín. Los militares, que no tenían órdenes de absolutamente nada, no ofrecieron resistencia y el muro cayó, cambiando la vida de los berlineses para siempre, pero también la de los conejos, que en cuestión de horas perdieron su hábitat. De hecho, fue un tema de conversación para la ciudad que iba a ser del destino de los conejos, si se mudarían a los grandes parques como el Tiergarten, que tiene una superficie de más de 5 kilómetros, para que tengas una idea, es más grande que el Central Park de New York, pero muchos se fueron al Tiergarten y otros se fueron para Campos del Este. En 1996 se abrió un concurso en la ciudad para crear instalaciones artísticas en los 7 cruces fronterizos del muro de Berlín.
Una de las ganadoras fue Carla Sachse, que como homenaje a los conejos que vivieron entre el muro, instaló en 1999 120 siluetas de conejos cerca del área donde una vez deambularon tan libremente. La obra se llama Kaninchefeld, o Campo de Conejos, y se encuentra donde anteriormente era uno de los pasos de control en la calle Schlossstraße, esquina Liesenstraße. Lamentablemente, y casi como una repetición del destino de los conejos de la Guerra Fría, ya se perdieron 40 de estas siluetas que ahora están enterradas bajo capas de asfalto por las repetidas construcciones y arreglos. Si en tu visita a Berlín querés ver este campo de conejos, te recomiendo ir hasta la estación de U-Bahn, que es el subte o metro, hasta la estación Schwarzkopfstraße y comenzar tu recorrido por la esquina de Schlossstraße y Liesenstraße. Además, este espacio queda muy cerca del memorial del muro de Berlín, a unos 20 minutos caminando, así que puedes completar la historia conociendo también cómo era la vida en la ciudad en esa época. Y si ya pasaste por ahí, el campo de conejos también está muy cerca del Museo de Historia Natural de Berlín, a unos 13 minutos. Así que tenés varias opciones para seguir conociendo la ciudad. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con más historias.